A ver, imagina que todo el ecosistema tecnológico mundial es como un inmenso transatlántico Un transatlántico gigantesco, ¿sí? de 600.000 millones de dólares, nada menos. Y Wall Street lleva años, bueno, alimentando las calderas de este barco, asumiendo ciegamente que el viaje de la inteligencia artificial en la nube va a ser eterno. Claro, echando carbón sin parar. Exacto. Pero hoy, en nuestro Deep Dive, vamos a examinar qué pasa cuando alguien baja a la sala de máquinas y descubre que, ostras, el barco no tiene suficientes pasajeros para pagar todo ese carbón. Y que además está a punto de chocar contra un iceberg que nadie había visto. Eso es, un iceberg enorme llamado hardware local. Vale, vamos a desgranar esto, porque la misión de hoy es comprender un cambio sísmico en el mundo de la tecnología y las finanzas. Totalmente. Un saludo, por cierto. Y sí, para entender la magnitud de este choque hay que observar el tablero completo, ¿no? Conectar piezas que a simple vista parece que no tienen nada que ver. Claro, porque estamos viendo notas de presentaciones tecnológicas recientes, como el Computex de este mayo en Taiwán, o informes geopolíticos y financieros muy bestias, como los de Sequoia Capital o Scion Asset Management. Mm. Y todo apunta a lo mismo. Estamos hablando de gigantes tecnológicos reescribiendo sus estrategias en tiempo real, gobiernos globales moviendo ficha y, bueno, inversores famosísimos apostando fortunas a la caída de los grandes centros de datos. Es que el paradigma de pagar, no sé, 20 euros al mes por ChatGPT o Cloud está a punto de desaparecer. La inteligencia artificial abandona la nube para instalarse físicamente en nuestros escritorios. Así es. Y si analizamos esto con frialdad, la infraestructura centralizada tal y como la conocemos tiene los días contados. Pues vamos con ello, porque hay una cifra que está generando un vértigo tremendo en Wall Street. Lo de la brecha de los 600.000 millones de dólares. Tela con la cifra. Es que es abismal. Una distancia enorme entre lo que cuesta mantener la fiesta de la IA en la nube y lo que realmente se está facturando. Y yo sinceramente intento visualizar esa cantidad de dinero y me resulta incomprensible. ¿Por qué se ha vuelto insostenible tan rápido? Bueno, a ver, la respuesta está básicamente en la física y en la economía de escala. Entrenar y ejecutar estos modelos gigantescos requiere centros de datos monumentales. Ya naves industriales enteras. Exacto. Y el dilema de esta brecha millonaria viene porque la industria está comprando procesadores a un ritmo febril. Asumen que va a haber un crecimiento infinito de usuarios pagando suscripciones mensuales. 20, 30 euros al mes para siempre. Claro, pero es que el hardware de servidor se deprecia rapidísimo. Además, consume cantidades absurdas de electricidad y necesita una refrigeración constante. Los ingresos por suscripciones sencillamente no dan para amortizar toda esa inversión en hormigón, cobre y silicio. Madre mía. Y justo en medio de este pánico financiero llega el Computex 2026. Y yo estaba leyendo los anuncios y, o sea, Satya Nadella de Microsoft y Jensen Huang de Nvidia parecían estar de celebración, anunciando una nueva era del PC. Y presentaban el RTX Spark y el Surface Ultra, ¿sí? Claro. Y me costaba entenderlo porque parece que están festejando la salida de un producto que destruye su propio negocio en la nube. O sea, ¿qué es exactamente este portátil RTX Spark y por qué es tan revolucionario? Pues es literalmente el detonante del colapso de la nube para el usuario final. A ver, hasta ahora, el gran cuello de botella de cualquier ordenador doméstico era la arquitectura de la memoria. Vale. En un PC de los de siempre, la memoria del sistema y la de la tarjeta gráfica están separadas. Para ejecutar una inteligencia artificial potente en tu casa, el ordenador tenía que mover datos de un lado a otro constantemente. Y eso genera un atasco enorme. Inmenso, pues el RTX Spark resuelve este problema físico, integrando ambas unidades, CPU y GPU, y metiéndoles, ojo, 128 GB de memoria unificada. ¡Ostras! Esto permite cargar modelos inmensos directamente en la placa base. O sea, para quien nos escucha, estamos hablando de procesar documentos de 50.000 palabras o generar vídeos totalmente en local, Exactamente. sin conexión a Internet. Sin pagar la suscripción mensual. Y leía que empresas como Adobe están rediseñando Photoshop y Premiere para esto. Claro,
porque tareas visuales pesadísimas que antes requerían procesamiento externo, ahora las resuelve el chip local en milisegundos. Es que, fíjate, es como si hasta ahora hubiésemos estado alquilando un taxi de lujo carísimo por minutos para ir a cualquier lado, que sería la nube, y de repente nos regalan un coche deportivo súper eficiente que podemos aparcar en nuestro propio garaje. Una analogía perfecta. Es que, ¿quién va a seguir pagando el taxi en ese escenario? Nadie, absolutamente nadie. Y lo fascinante aquí es la paradoja estratégica. Nvidia es hoy la empresa que más se beneficia de la nube, ¿no? Claro, venden las GPUs de los centros de datos. Sus chips son el motor indispensable. Entonces, al impulsar este hardware local tan bestia, parece que se están haciendo el harakiri. Totalmente. Un suicidio comercial. Canibalizan su mercado más lucrativo. Yo es que estoy segura de que una empresa tan agresiva no comete un error así. Tiene que haber algo detrás. Un caballo de Troya o algo. Lo hay, sin duda. Nvidia está haciendo exactamente lo mismo que hizo Microsoft hace 30 años con Windows. Quieren que CUDA, que es su lenguaje de programación para IA, sea el estándar absoluto en cada escritorio. Crear un monopolio ineludible. Eso es. Si consiguen que todo el ecosistema local se construya sobre su arquitectura, crean un foso defensivo infranqueable, sacrifican el centro de datos hoy para instaurar un monopolio masivo mañana. Vale, tiene todo el sentido. Pero un momento, porque revisando los informes, hay un contraargumento bastante fuerte sobre esto. A ver. ¿Qué pasa con los reactores modulares nucleares, los famosos SMR? He estado leyendo que Microsoft, Google, Amazon están metiendo muchísimo dinero en energía nuclear, incluso en el acuerdo de Three Mile Island, para abaratar los servidores. Sí, se habla muchísimo de eso últimamente. ¿No salvaría eso a la nube si la energía es casi gratis? Es una narrativa súper atractiva, sobre todo para calmar a los inversores. Pero el análisis muestra que falla estrepitosamente en dos cosas: el tiempo y la estructura de costes real. ¿El tiempo por qué? A nivel de calendario, desplegar estos mini reactores comerciales, pasar la regulación y conectarlos a la red, eso no va a estar operativo hasta 2030-2035. Claro, y la brecha de dinero está ocurriendo ahora mismo. Exacto. No pueden sangrar capital durante 10 años esperando a la energía nuclear. Y luego está el tema de los costes. El mayor agujero económico no es la factura de la luz. Ah, no. ¿Qué va? El mayor coste es el propio hardware. Las tarjetas gráficas de $40,000 que se quedan obsoletas en 3 años. Madre mía. Si mides el coste total de propiedad a 5 años, un equipo local de $1,500 le da 1,000 vueltas a mantener una suscripción que tiene que rentabilizar esa locura de infraestructura. Vale, las matemáticas son demolidoras. El hardware local gana de calle. Pero, esto nos lleva a un terreno casi más espinoso. La privacidad. Ese es el gran tema. Claro, porque si el procesamiento ya no viaja a una granja de servidores, ¿quién controla la información? El gran reclamo de estos nuevos portátiles es la privacidad total. He visto que mencionan una SPU, la unidad de procesamiento seguro, ¿verdad? Sí, la Secure Processing Unit. Y es una maravilla arquitectónica. No es un simple software, es un enclave blindado físicamente en el silicio de la placa base. Una cámara acorazada dentro del portátil. Exactamente. Cuando tú analizas tus finanzas o tu historial médico con la IA local, todo ocurre ahí dentro. Empresas como Meta o Google no tienen permisos para acceder y perfilarte publicitariamente. O sea, se acabó el modelo de negocio de Silicon Valley de espiarnos para vendernos cosas. A nivel corporativo, sí. Es un triunfo brutal para la privacidad comercial. ¡Qué maravilla! Ya, pero hay un matiz crítico. La privacidad frente a las grandes empresas es posible, pero la privacidad frente al Estado es una ilusión política. Ostras. Claro, si los datos se quedan aislados en tu mesa y no van a la nube, a los gobiernos les tiene que dar un ataque de pánico. Exacto. Vamos de cabeza a lo que los analistas llaman Going Dark 2.0, un apagón informativo para las agencias de inteligencia. Es como las viejas guerras criptográficas, ¿no? Lo del chip clipper en los 90 o el iPhone de San Bernardino. Exactamente eso. Lo que veremos es una presión gubernamental salvaje. Leyes como FISA en Estados Unidos o normativas europeas van a exigir lo que llaman acceso legal. Puertas traseras. Tal cual. Backdoors obligatorios por diseño para poder entrar con una orden judicial. Y si miramos a China, pues el control del partido Estado será muchísimo más directo. Ahí no habrá opacidad posible. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha en casa? O sea, ¿estamos simplemente cambiando de vigilante?
Le cerramos la puerta en las narices a Mark Zuckerberg para dejársela entreabierta al gobierno de turno. Me temo que sí. Es una reconfiguración absoluta del poder sobre los datos. Tela. Y ojo porque hablando de China, geopolíticamente hay otro factor que está acelerando la caída de la nube occidental y está hundiendo los precios de forma brutal. Sí, el tema de la deflación china. Veían las fuentes que Jensen Huang estaba bastante preocupado por esto, y con razón. O sea, modelos avanzados como DeepSeek han bajado sus precios un 75% permanentemente. Ujú. Y Xiaomi hasta un 99%. ¿Cómo puede ser tan barato? Pues, ironías de la vida, todo viene de las sanciones. Al aislar a China y cortarles el acceso al hardware premium de Nvidia, se les forzó a crear un ecosistema paralelo entero. Ya, la necesidad agudiza el ingenio. Y vaya si lo hizo. Han optimizado modelos como DeepSeek para que corran con una eficiencia demencial sobre chips puramente chinos, como los Kirin o Aston de Huawei. No necesitan la fuerza bruta de Nvidia. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque Silicon Valley intentó crear un monopolio aislando a China, Sí, pero la presión es como intentar ahogar un incendio echándole gasolina. Huawei se ha convertido en el arquitecto de la soberanía digital de China. y al ofrecer una IA tan capaz a precios de derribo, el modelo occidental de cobrar suscripciones carísimas se ve totalmente expuesto. Además, en los informes se menciona una perspectiva estratégica de analistas muy top, a los que llaman callo, en los documentos. Ah, sí, la advertencia sobre Taiwán. Exacto. Avisan de que nuestra dependencia de TSMC es un punto de fallo crítico. Cualquier shock geopolítico en el estrecho de Taiwán o una crisis energética, Destrozaría la cadena de suministro occidental. en cuestión de días, y encarecería todavía más esos centros de datos en los que se apoya la nube. Menudo panorama. Entonces tenemos el hardware local barriendo el mercado de consumo, China hundiendo los precios del software y una cadena de suministro pendiendo de un hilo. Todo esto nos lleva al último punto clave, que es cómo el dinero inteligente ya se ha dado cuenta de la jugada. Sí, y están actuando en consecuencia. Cuando revisaba las fuentes me encontré con la identidad de este famoso inversor bajista que estaba apostando contra todo esto. Y, claro, es Michael Burry, El mismísimo. el de la película The Big Short, el que predijo la crisis de las hipotecas subprime de 2008. Y ahora está abriendo posiciones cortas gigantescas, apostando a que todo este castillo de naipes de la nube se viene abajo. Opciones put millonarias. Está apostando contra los ETFs de semiconductores, contra empresas como Caterpillar que construyen los centros de datos. Contra Tesla también. Y lo más importante, posiciones masivas en corto contra Palantir y Nvidia. Vamos a desgranar eso porque lo de Palantir me parece fascinante. Ellos venden centralización pura, plataformas como Gotham o Foundry para gobiernos. Claro, necesitan aspirar todos los datos a un solo lugar. Pero si el Pentágono o los ministerios empiezan a exigir lo del Zero Trust, la cero confianza, y quieren que la IA corra en enclaves locales y seguros, Palantir se queda fuera de juego. Su modelo centralizado colapsa. desaparecen del circuito. Es brutal. Y el ataque a Nvidia, porque Nvidia está vendiendo los chips locales de los que hablábamos. Sí, pero Nvidia sufre de lo que se llama el cliente único amplificado. Su valoración en bolsa ahora mismo depende casi exclusivamente de que Microsoft, Google y Amazon les sigan comprando cientos de miles de procesadores carísimos para la nube. Claro. Si la IA local triunfa, la gente deja de pagar la suscripción en la nube. ¿Y si los servidores de Google se quedan medio vacíos? Llaman a Nvidia y les cancelan los pedidos masivos de golpe. O sea, Barry no está apostando a que la IA sea un fracaso tecnológico. Para nada. Está apostando a que la infraestructura centralizada es la nueva hipoteca tóxica. Si el árbol de la nube se quiebra, empresas como Nvidia y Palantir caen desde lo más alto y sin red. Exactamente. Así que si conectamos esto con el panorama general, lo que tenemos delante no es el fin de la inteligencia artificial, es su democratización total a nivel de hardware. Una revolución en toda regla. Veremos una purga tremenda. Todas esas startups que básicamente son un wrapper, una fachada de una API externa, van a desaparecer. Fulminadas. Y gigantes como Microsoft y Google tendrán que pivotar hacia modelos premium híbridos. Mientras tanto, el usuario va a ganar una potencia de cálculo en su escritorio que hasta hace nada era impensable. Totalmente. Pues mira, para cerrar el análisis de hoy, me gustaría dejar una reflexión bastante provocativa para quien nos escucha. A ver.
Sabemos que pronto tendremos auténticos superordenadores con inteligencia artificial soberana en nuestras propias mochilas. Sí, eso es inminente. Pero si esta herramienta empieza a conocer nuestros pensamientos, a redactar nuestros correos más personales e incluso a imitar nuestra voz y nuestra forma de ser localmente, Ostras, ya veo por dónde vas. el día en que el Estado apruebe una ley para revisar esa caja negra con la excusa de la seguridad, estaremos simplemente entregando nuestro ordenador personal o estaremos permitiendo que registren nuestra propia mente digital. Es una pregunta escalofriante. Y con ese pensamiento final cerramos hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y no olviden suscribirse, darle a like y activar la campanita, para no perderse futuros informes. Muchas gracias.